hablando ahora ya de eso, llega la pelea con Crawford. Tú que, bueno, ya con esto que me acabas de decir, obviamente creo que no pensabas tú que fuera a ganar Crawford esa pelea, ¿no? Mira, yo sabía que Crawford era mejor que Canelo Álvarez técnicamente, pero años luz. Pero no Ajá, eran los mismos okey. pesos. O sea, si alguien más o menos le entiende al boxeo, sabes que las divisiones se crearon por un motivo particular. Emparejar los combates, que cada quien pelee en el peso que le corresponde. Y luego los saltos de 5 kilos empezaron a hacerle daño a muchos peleadores, por eso se Sí. crearon las divisiones intermedias. Y sabemos a lo largo de la historia que no pasa con frecuencia, ¿no? Que alguien suba de categoría y suba 2, 3 divisiones y le gane a un buen campeón del mundo. Eso no ocurre. Le pasó a Ujú. Mantequilla Nápoles con Carlos Monzón y le ha pasado a un montón de peleadores. Eh, entonces, pues no se veía viable siquiera que coincidieran en el mismo cuadrilátero, porque Crawford pues empezó, no sé, peso ligero y Sí. ha ido subiendo de a poco y Canelo ha sido hasta semicompleto. Entonces era una charla por momentos que tocaba pues tintes de absurdo, ¿no? ¿Cómo van a pelear Crawford y Canelo? Y al final se termina dando porque Crawford pisa el acelerador, termina por forzar el combate, está en la recta final de su carrera, quería una buena paga, lo consigue, e increíblemente no le afecta el tema del peso. Sube de su ¿Te peso el sorprendió antes de ahorita que lleguemos a eso, te sorprendió que tú tenías esa idea, pero que el mundo del boxeo en general, me refiero a muchos analistas del resto del mundo, no en Latinoamérica precisamente, pero en Estados Unidos, en Europa, exboxeadores, entrenadores, etcétera, etcétera, miraban, inclusive los mismos momios no eran tan disparejos entre los dos, como que te hacía dudar el hecho de que quizás tú no estabas viendo algo en Canelo que quizás los demás sí miraban, que pensaban que la pelea la podía perder, inclusive que podía ser muy competitiva, porque había mucha gente, Robert García, exboxeadores, que sí le miraban a Crawford que podía ganar, ¿no? Y pues efectivamente terminó ganando. No te como que te ponía así como que a lo mejor no me estoy enfocando bien en lo que es la pelea. Pues a mí lo único que me motivaba cierta desconfianza era la situación del peso. Yo decía, Ok. si Crawford resiente la situación del peso, pues se va a tener que parar. No va a ser la misma velocidad. Hay que ver si va a aguantar la pegada de Canelo en supermediano y más arriba, Ujú. porque a la hora del combate es otra cosa. Entonces, pues eran las incógnitas, las interrogantes que yo tenía al respecto de si le iba a afectar el peso a Terence Crawford. Pero al final no le termina por afectar el peso. Tiene desplazamientos correctos, la misma velocidad, pelea de zurdo todo el combate cuando tiene la oportunidad de hacerlo de los dos perfiles. El que termina por resentir el trajín de la pelea es Canelo, como siempre, se le va el fondo físico. La Ujú. segunda mitad del combate lo atropella a Terence Crawford, la primera fue muy, muy competitiva. Y al final termina todo desarticulado, Canelo hasta cruzando los pies, tirando golpes ya de manera desesperada, le metían las manos con claridad. Yo dije en mi pronóstico en un programa que tenemos en ESPN, que es de varios deportes, Ok. yo dije que si esa situación del peso no era factor, Crawford tenía que ganar por puntos, pero que nada más había Ok. una certeza, se iba a ir a la decisión. Y Mm. bueno, al final terminó ocurriendo eso, pero la interrogante, pues yo no me la voy a quitar de encima, que era lo del peso. Eso no es normal, eso no ocurre con frecuencia. Lo vimos en Sí. Pacquiao, que lo hizo muy bien. ¿En quién Ujú. más? Lo acaba de hacer Crawford. ¿Quién más lo va a querer hacer? Yo creo que va a provocar que con mayor frecuencia peleadores pequeños quieran subir, porque ya vimos que lo hizo este y que lo hizo aquel. Entonces sí hay chance. Bueno, cuando lleguen los knockouts terribles, las grandes golpizas y las palizas, poco a poco van a ir reculando, porque eso no es Claro. normal. Ahora, Mm. otra cosa, ya antes de cambiar de tema. Si se da la revancha, que a lo mejor es a lo que ibas, si se da la Sí. revancha, pues cuidado porque pues ahora sí pueden noquear a Canelo. Okey, mira, no iba a ese tema precisamente de revancha, porque yo lo que vi en la pelea, que yo sí miraba una pelea competitiva, miraba a Canelo ganando la pelea, era de que yo vi a un Canelo viejo en la pelea. Yo vi un Canelo que ya no se quita los golpes que se quitaba precisamente en la época de Daniel Jacobs, cuando peleó con inclusive con el mismo,
Caleb Plant. O sea, a mí, a un Canelo que inclusive él mismo estaba frustrado, vi un Canelo que ya no pelea igual, ya trata de ganar la pelea con un solo golpe y ya tiene malos hábitos más marcados, sobre todo agregándole el hecho de que siempre ha sido un peleador de poco volumen de golpes, ahora tira menos golpes de los que tiraba antes y que quizás no mirábamos eso porque también estaban teniendo un matchmaking muy bueno en el cual no se le hacía notar tanto ese tipo de errores que ya estaban pasando. Veo también ya como que ya llegó a un tope desde hace tiempo en lo que puede aprender con esa esquina que tiene y no necesariamente veo que vaya a ser un cambio por la lealtad que le tiene a Eddie Reynoso, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Canelo sería mejor que se retirara. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que ya debería de retirarse Canelo y quedarse así o tú todavía crees que, bueno, me acabas de decir, ¿no? Que si se hace una revancha le va a ir peor. Sí, coincido contigo en muchas cosas, menos en lo último. Ok. Sí empezó a notarse que ya le pesan los años en el negocio a Canelo, ¿no? Porque es más joven que Terence Crawford. Son muchos años peleando. Siempre ha sido un peleador limitado en sus combinaciones. Tira uno, dos, tres, cuando mucho tres golpes en una combinación. Pero la gran ventaja de Canelo es su fortaleza, Sí. su aguante, su mandíbula. Siempre es un peleador bien plantado. Si te das cuenta, nunca está sobre las puntas, es de No. desplazamientos flojos, lentos, tiene que estar bien apalancado para aterrizar y lastimar. Sigue siendo un gran peleador, pero cuando te enfrentas a peleadores de élite como Crawford, como Jacobs, como Golovkin, como Bivol, que te sacan tus trapitos al sol, todos tus detalles, te desnudan en un cuadrilátero. Y eso es lo que le pasó a Canelo Álvarez. Está en un declive desde hace rato. La curva descendente de Canelo ya llegó desde hace rato. Pero Crawford terminó por exponerlo completamente. Y yo pienso que Crawford, si vuelve a pelear con Canelo, pues tendría más libertad de hacer más cosas, ¿no? De jugar de Sí. derecho, de zurdo, de tirar golpes con más habilidad desde un principio, no cuidarse tanto como fue el caso de los primeros rounds. Y como tiene más fondo físico, tiene combinaciones largas, tiene combinaciones muy certeras, con mucha puntería, y le entran todas al Canelo ya en el último tercio del combate, pues sí pienso que pudieran inclusive mandarlo a la lona, algo que no ha ocurrido nunca con Canelo Álvarez. El que estuvo más cerca fue el hermano de Cotto en un Sí. principio en la carrera de Canelo, pero sí lo veo peligroso. Y la cuestión del retiro, yo no creo que vaya por ahí. Me parece que todavía tiene nivel Canelo para hacer varias peleas. Claro, hay que escoger bien, ¿verdad? Porque si agarras a Crawford y luego a Bivol y luego a Beterbiev y luego a este y al otro y a Benavides, pues te van a planchar en un año, ¿no? En 2 años Sí. estás liquidado. Hay que agarrar a esos peleadores, pero darte tu descanso, ¿no? A lo mejor en Billy por aquí, o Lester Martínez por allá, o algún semicompleto de no tanto nombre y agarrar uno muy fuerte. Uno muy fuerte y luego, pues como han hecho todos en la historia, Sí, sí, los sí. agarras consecutivos y en 2 años estás liquidado. Sin duda, yo creo que definitivamente abre ya la puerta para que muchos de esos peleadores que antes de la pelea de Crawford los mirábamos que les podía ganar, todos los que mencionaste, yo no tenía dudas que perdiera con Lester, con Hassam Shiraz, con este Billy, todos esos creo yo que se le acomodaban y quizás todavía les puede ganar, pero yo creo que el quedarse sin gasolina con ese tipo de peleadores tan grandes, yo ahorita ya no le veo oportunidad con David Benavides, porque imagínate, David Benavides no lo va a perdonar con 3 rounds ya sin gasolina, del 10 al 12, se le va a ir sobre de él y ya las ventajas físicas que tiene David Benavides, pues van a terminar haciendo efecto y quizás noqueando a Canelo, ¿no? Entonces, si quizás Canelo se fuera y se retirara, ya ahorita está en un punto donde ya casi su carrera está al final. ¿Podrías tú aventurarte ahorita a decir dónde lo pondrías en la historia del boxeo mexicano, Jorge Eduardo? Mira, eso es motivo de polémica y controversia, ¿no? Porque Ok. mucha gente, obviamente los detractores, los odiadores van a decir, es que es un invento de la televisión, no sirve para nada. No, 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 o sea, a fuerza de ser sinceros, el Canelo tendría que estar ahí en el top 10 de la historia del Ok. boxeo mexicano. Eh, Te puedo decir algunos nombres, no sé, Chávez, Salvador Sánchez, Carlos Zárate, el Pugas Olivares, ya después Juan Manuel Márquez, el Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, Daniel Zaragoza, no sé, el Ratón Macías, Kid Azteca, Miguel Canto, Gilberto Román.
La historia del boxeo mexicano es tan rica que cuesta Ujú. mucho trabajo aceptar intrusos. Y el Canelo es un intruso. Mucha gente lo ve como alguien que no pertenece a ese rubro Mm. de peleadores. Y yo creo que por los logros, ahí va a estar el Canelo en el top 10. Eh, han existido peleadores mexicanos que han sido muy dominantes de una sola categoría o de dos. No está obligado un peleador a ir más allá de una categoría. Si tú arrasas con tu división, eres campeón del mundo y haces todas tus defensas, ¿qué pero le pones, aunque se oiga feo, a ese peleador? ¿Qué le puedes reclamar? Su dominio absoluto en muchos años, como puede ser el Finito López, que ganó títulos mundiales en 2 divisiones y se fue invicto, aunque ahí Rosendo Álvarez lo puso a bailar. ¿Qué le podemos reclamar a la Chiquita González, a Pipino Cuevas, a Daniel Zaragoza? ¿Que fue más sólido Canelo en su momento? Sí. ¿Que ha sido más discutido? También. Yo sí lo veo en el top 10 de la historia del boxeo mexicano, pero no dejo de pensar y de entender que han existido peleadores mexicanos Sí, que han hecho mejor trabajo y que han gozado sobre todo de la uniformidad de criterios, sí, que todo mundo dice Salvador porque hizo esto, esto, Julio porque hizo esto, porque tiene un estilo que nos agradaba a todos. Bueno, sí. Canelo divide la opinión, pero No, y hay luego, que reconocer las habilidades, ¿no? sí, y luego también creo que los tiempos cambian porque también es difícil poder mantener un negocio donde te están pagando tanto dinero y quedándote defendiendo en una misma división, digamos, por ejemplo, el Claro, currículum de Gennady Golovkin, ¿no? Que tiene muchos rivales que, pues, en realidad eso no hubieran sido rivales que Canelo podría haber tenido, porque imagínate haber estado enfrentando a los Willie Monroe Jr., Dominic Waits, y cuando enfrentó a Gildirín se lo querían echar encima. Entonces, sí, sí, sí. le pedían como que siempre que hubiera algo, ¿no? Un título de por medio, algo. Entonces, tenía que subir para que Le pudiera reclaman justificar a los Canelo millones, que le haya ¿no? ganado a Miguel Cotto. Miguel Cotto era el campeón del Ándale. mundo de peso mediano. Que Exacto. A ver, espérame, como que, espérate, creo que te muteaste. A ver, A ver, ¿estoy o no estoy? ahí está, ya. Ya estás. Y Ajá. entonces te decía que qué difícil, ¿no? Sí, Había que enfrentar a ese Miguel Cotto y Cotto estaba subiendo y era el campeón mediano, bueno, ni hablar. Y son cosas que la gente va a encontrar si te quiere pelear, sí, si te quiere hacer daño. sin duda. Y Canelo, reitero, pues no se ayuda en sus declaraciones, ¿no? Él quiere ganarse al público de otra manera, no por la vía de la humildad, sino de la soberbia, y normalmente las pierdes todas. Sí, sobre todo ya ahorita al final de su carrera, creo que sí, muchas cosas ya no tenían sentido con lo que él estaba diciendo y lo que él estaba haciendo, que creo que, es una respuesta también, pienso yo, a que cuando él estuvo agarrando peleadores, como en la época donde unificó todas las 168 libras, pues si escogía a Callum Smith, le pedían a Caleb Plant. Si agarraba a Caleb Plant, le pedían a Billy O. Sanders. O sea, Y todos no daba, invictos. no, y todos invictos, y hasta la fecha es algo que nadie menciona, porque ahorita lo curioso es de que ahora que perdió con Crawford, siempre dicen, ya ven, les dije que nunca fue bueno, mira, perdió con Crawford, perdió con Sí, sí, Bivol, sí. perdió con Mayweather. Sí. Dices, oye, pues me dices todas las que perdió, ¿no? Pero bueno,